Mi nombre es Amalia, y lo que pasó el mes pasado me enseñó que la respuesta más poderosa a la manipulación familiar no es la ira, sino una transacción legal perfectamente ejecutada. Mis padres querían obligarme a vender la casa de 15 millones que heredé de mi abuela para pagarle un departamento de lujo a mi hermana. Dijeron, deja de ser egoísta. Esa casa fue un regalo. O la compartes, o ya no eres nuestra hija. Así que la vendí en secreto a la única persona que ellos jamás imaginarían. Cuando llegaron con un agente para forzarme a firmar, el nuevo dueño les abrió la puerta. El grito de mi madre fue épico. Tengo 31 años y mi vida entera ha sido un ejercicio de contabilidad emocional. Soy analista financiera en la Ciudad de México, mi mundo es un universo ordenado de hojas de cálculo, proyecciones lógicas y balances precisos. Vivo en un pequeño pero decente departamento rentado en la colonia Narvarte, un lugar que he construido yo sola, peso a peso, desvelo a desvelo. Es mi pequeño bastión de silencio en una ciudad de caos. Mi hermana, Lorena, de 27 años, vive en un universo paralelo. El suyo es uno de rascacielos de cristal en Polanco, de branches los domingos que cuestan lo que yo pago de luz en un mes, de bolsas de diseñador que cambian con la temporada. Es la estrella de la familia, la flamante gerente de marketing cuya vida es una brillante constelación de éxitos, cada uno financiado por la inagotable chequera de mis padres. La diferencia entre nosotras no es solo económica, es existencial. Yo soy la hija satélite, orbitando a una distancia segura, funcional pero invisible. Lorena es el sol, y toda la familia gira a su alrededor, cegada por su luz. Para entender la magnitud del terremoto que estaba por venir, deben visitar conmigo lo que yo llamo mi Museo del Dolor. No es un lugar físico, sino una galería de recuerdos que guardo en la parte más protegida de mi mente, cada uno un diorama perfecto de la injusticia. La primera pieza de la colección es mi graduación universitaria. Me gradué con mención honorífica. La ceremonia fue un sábado por la mañana. Mis padres, Beatriz y Ramiro, no asistieron. Estaban en Valle de Bravo, celebrando el fin de semana de relajación de Lorena antes de sus exámenes finales. Esa tarde recibí un mensaje de texto de mi madre: felicidades, mija. Estamos orgullosos. Sin emojis, sin signos de exclamación. Solo palabras, tan planas como la pantalla del teléfono. 2 años después, Lorena se graduó con un promedio apenas aprobatorio. Mis padres organizaron una fiesta para 100 personas en el jardín de su casa. Contrataron un servicio de catering, un fotógrafo profesional y hasta un pequeño conjunto de jazz. La invitación, impresa en papel de lino, celebraba el brillante comienzo del viaje de nuestra Lorena. Esa noche, mientras observaba a mi hermana reír, rodeada de adoración, me sentí como un fantasma en mi propia familia, una nota al pie de página en la gran novela de su vida. La segunda pieza es el episodio del coche. Cuando cumplí 25, mi trabajo me exigía moverme por toda la ciudad. Ahorré durante un año para el enganche de un auto usado. Tímidamente, le pregunté a mi padre si podría ayudarme con una pequeña parte. Su respuesta fue un suspiro cansado y una conferencia sobre la austeridad. Amalia, la economía está muy apretada, dijo, con el ceño fruncido. Tienes que aprender a ser responsable. Asentí, avergonzada por haber preguntado. Una semana después, llegué a casa de mis padres y encontré un Mazda nuevo, rojo cereza, estacionado en la entrada con un enorme moño dorado en el cofre. Era para Lorena. Un regalo por su primer ascenso, anunció mi madre con orgullo. El ascenso consistía en pasar de asistente de marketing a asistente de marketing junior. La lógica, como siempre, no aplicaba en el universo de Lorena. La última pieza, la más dolorosa, es la de la neumonía. Hace 3 años, caí enferma. Fiebre alta, una tos que me desgarraba los pulmones, una debilidad que me impedía levantarme de la cama. Llamé a mi madre, con la voz entrecortada. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia. Ay, Amalia, no seas tan dramática. Tómate un té y descansa. Luché sola durante 2 semanas. Unos meses más tarde, Lorena llamó a casa con un resfriado. Un simple resfriado.
Mis padres corrieron a su departamento de Polanco. Le llevaron caldos caseros, le compraron un humidificador nuevo y se turnaron para cuidarla durante 3 días. Vi las fotos en el Instagram de Lorena, ella en la cama, con una mascarilla de tela, y el pie de foto, tan bendecida con los mejores papás del mundo, almohadilla gripe, almohadilla consentida. Ese era el ecosistema de mi familia. Un desierto de afecto para mí, un oasis de abundancia para ella. Y yo había aprendido a sobrevivir en ese desierto, a encontrar mi propio sustento, a no esperar nada. Pero no sabía que estaba a punto de heredar un océano. En medio de mi desierto emocional, existía un único y exuberante oasis, la casa de mi abuela Elodia en el corazón de la Condesa. Esa casa no era una propiedad, era un santuario. Mientras mis padres estaban ocupados puliendo a su hija dorada, yo pasaba cada fin de semana, cada vacación, cada momento que podía, en ese refugio de paredes gruesas y pisos de madera que crujían con historias. Mi abuela Elodia era la antítesis de mis padres. Donde ellos veían mis logros como una obligación silenciosa, ella los celebraba como si fueran milagros. Cuando gané mi primer concurso de matemáticas en la secundaria, me preparó mi platillo favorito y colgó mi diploma en su estudio. Cuando obtuve mi primer trabajo, enmarcó una copia de mi contrato. Ella era la única persona en el mundo que no me miraba a través del lente de Lorena. Simplemente me veía a mí, Amalia. La casa era una extensión de ella. No era lujosa, pero era rica en vida. El patio trasero, pequeño y amurallado, era un caos de jazmines, bugambillas y helechos que trepaban por las paredes de ladrillo. Elodia decía que las plantas, como las personas, crecían mejor cuando se sentían libres. El olor a tierra húmeda y a flores dulces era el perfume de mi infancia, el aroma de la seguridad. Adentro, cada objeto contaba una historia. En la cocina, con sus azulejos de talavera azul y blanco, estaba el pesado molcajete de piedra donde me enseñó a hacer salsa. Aún podía sentir el esfuerzo en mis brazos de niña, moliendo los chiles y los tomates, mientras ella me contaba historias de su juventud en Oaxaca. En un cajón polvoriento, junto a los manteles bordados, aún guardaba su receta secreta de mole poblano, escrita a mano en un papel amarillento con su caligrafía elegante. Era más que una receta, era un testamento de paciencia y amor. La sala estaba dominada por un viejo sillón de terciopelo verde, gastado y hundido en el lugar exacto donde ella se sentaba a leer por las tardes. A su lado, una lámpara de pie con una pantalla de flecos proyectaba una luz dorada y cálida. Fue en ese sillón donde me enseñó a leer, sus dedos nudosos siguiendo las palabras en las páginas de Salgari y Verne, abriéndome mundos que estaban a años luz de mi silenciosa existencia familiar. Pero mi recuerdo más preciado tuvo lugar una tarde de lluvia, cuando yo tenía unos 16 años. Mis padres habían olvidado mi festival de ciencias para asistir a una de las innumerables competencias de baile de Lorena. Llegué a casa de mi abuela con el corazón hecho pedazos y las lágrimas contenidas. Ella me encontró en el patio, mirando las gotas de lluvia golpear las hojas de los helechos. No me preguntó qué pasaba, ella siempre lo sabía. Simplemente se sentó a mi lado. Ellos no la aman más a ella, Amalita, me dijo suavemente, su voz como un bálsamo. Aman el reflejo de lo que desearían ser, glamorosos, despreocupados, populares. Tú, y aquí tomó mi barbilla y me hizo mirarla a los ojos, tú eres el reflejo de lo que realmente son, trabajadores, prácticos, sin adornos. Y eso los asusta, mi niña. Les recuerdas todo lo que tuvieron que sacrificar. Lorena es su escape. Tú eres su espejo. Esas palabras se convirtieron en el cimiento sobre el que construí mi vida adulta. Me enseñaron que el problema no era yo. El problema era su incapacidad para enfrentar su propia realidad. Mi abuela Elodia era mi ancla, mi brújula, mi único puerto seguro. Por eso, cuando el cáncer se la llevó el año pasado, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. El dolor fue físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. En el funeral, mientras Lorena lloraba de forma teatral en los brazos de mi madre, yo me quedé de pie, silenciosa, sintiendo que había perdido a mi verdadera y única familia. No tenía idea de que mi abuela, incluso desde más allá, me había dejado una última arma,
un último refugio. No sabía que el santuario estaba a punto de convertirse en mi fortaleza. Una semana después del funeral, mientras todavía navegaba por la densa niebla de luto, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con la voz monótona que se había convertido en mi norma. Señorita Amalia Rivera, preguntó una voz femenina, profesional y serena. Sí, soy yo. Mi nombre es Sofía Navarro, soy la abogada y albacea de su abuela, la señora Elodia Campos. Le llamo para programar la lectura de su testamento. ¿Estaría disponible el próximo martes a las 10 de la mañana en mi oficina? Un escalofrío recorrió mi espalda. La lectura del testamento. Un sentimiento de pavor se mezcló con el dolor. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esto no sería un simple trámite. En mi familia, nada lo era. Cualquier cosa que llevara mi nombre adjunto era, por defecto, un campo de batalla. Acepté la cita, agradecí y colgué. Inmediatamente, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Mija, qué bueno que te encuentro, dijo con una dulzura empalagosa que siempre presagiaba problemas. La licenciada Navarro acaba de llamarnos. Qué cosa tan formal, ¿verdad? Pero bueno, tu abuela siempre fue así. Nos vemos el martes, ¿sí? Iremos todos juntos, como la familia que somos. Como la familia que somos. La frase resonó en mi cabeza con una ironía amarga. El martes por la mañana, llegué a un elegante edificio de oficinas en la colonia Roma. La oficina de la licenciada Navarro era sobria y de buen gusto, con paredes cubiertas de libros de derecho y un pesado escritorio de caoba. Cuando entré, ellos ya estaban allí. Mi padre, Ramiro, con su traje de negocios y su expresión de impaciencia perpetua. Mi madre, Beatriz, vestida de un luto impecable que parecía más una declaración de moda que una expresión de dolor. Y Lorena, sentada entre ellos, revisando su teléfono con aburrimiento, con un rastro de lágrimas convenientemente secas en sus mejillas. Sus rostros eran máscaras de expectación. No estaban de luto por una matriarca, estaban esperando el reparto de un botín. La licenciada Navarro nos hizo pasar a una sala de juntas. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada inteligente y una calma que imponía respeto. Nos ofreció agua y café, y luego se sentó a la cabeza de la mesa, abriendo un portafolio de cuero. Gracias por venir, comenzó. Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad de la señora Elodia Campos. Seré breve y directa, como a ella le hubiera gustado. El aire en la habitación se volvió denso. Mi madre se inclinó hacia adelante, mi padre se ajustó la corbata. Lorena finalmente guardó su teléfono. La abogada se aclaró la garganta y comenzó a leer el lenguaje legalista del documento. Mencionó algunas joyas menores para primas lejanas, una donación a su refugio de animales favorito. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces, llegó al punto principal. En lo que respecta a su propiedad principal, ubicada en la calle de Ámsterdam número 114, en la colonia Condesa, con todo lo que contiene, muebles, arte y efectos personales, la licenciada hizo una pausa. Levantó la vista del documento y nos miró a cada uno por un segundo. El mundo pareció detenerse. Se la lego en su totalidad, libre de todo gravamen, a mi única y amada nieta, Amalia Rivera. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Miré a mis padres. La cara de mi madre, Beatriz, había pasado de la expectación a la incredulidad, y luego a una furia helada que conocía demasiado bien. Apretó el brazo de Lorena con tanta fuerza que mi hermana soltó un pequeño quejido. El rostro de mi padre se endureció, sus labios formando una línea delgada y blanca. Lorena simplemente nos miraba a todos, confundida, como si no pudiera procesar que algo en el universo no girara a su favor. ¿Eso es todo?, preguntó mi padre con voz cortante. El testamento es muy claro, señor Rivera, respondió la abogada con calma. La propiedad, valuada actualmente en aproximadamente 15 millones de pesos, pertenece exclusivamente a Amalia. 15 millones de pesos. La cifra flotó en el aire, obscena y deslumbrante. No era solo una casa.
Era una fortuna. Era independencia. Era poder. Y en las caras de mis padres, vi que no estaban viendo mi liberación. Estaban viendo cómo se les escapaba de las manos el premio mayor de Lorena. La tormenta que había temido no era inminente. Ya había estallado dentro de esa silenciosa sala de juntas. La campaña de terror psicológico comenzó esa misma noche. Apenas había llegado a mi departamento, tratando de asimilar la noticia que cambiaba mi vida, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. La dulzura empalagosa de la mañana había sido reemplazada por un tono de urgencia manipuladora. Amalia, mija, tenemos que hablar de la casa, dijo, saltándose cualquier saludo. Estuve pensando, y es una responsabilidad enorme para una sola persona. El mantenimiento, los impuestos, es abrumador. Lo sé, mamá, pero lo resolveré, respondí, intentando mantener la voz firme. No, no entiendes, insistió. Tu hermana está devastada. Ella y su novio, Rodrigo, ya sabes, el arquitecto, están buscando un lugar para empezar su vida. Quieren casarse el próximo año. Necesitan un lugar digno, un hogar. La implicación era tan sutil como un martillazo. Un lugar digno. Como si mi pequeño departamento en la Narvarte, que pagaba religiosamente cada mes, no lo fuera. La casa es demasiado grande para mí, lo sé. Tal vez la rente, empecé a decir, buscando una solución pacífica. Rentar, casi gritó. No seas ridícula, la casa de tu abuela no es para extraños. Lo que tienes que hacer es venderla. Con ese dinero, Lorena puede comprarse un departamento increíble en una buena zona y a ti te quedaría suficiente para un buen enganche en otro lugar. Es lo justo. Es lo que tu abuela hubiera querido. Lo que mi abuela hubiera querido. La audacia de usar su memoria para torcer sus deseos explícitos me revolvió el estómago. Mamá, el testamento fue muy claro. Los testamentos son papeles, Amalia, la familia es sangre, sentenció antes de colgar, dejándome con el corazón palpitando de rabia y frustración. Eso fue solo el principio. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en un infierno de presión constante. Los mensajes de texto de mi padre llegaban a primera hora de la mañana. Eran directos, como golpes. Tu hermana te necesita. La familia es para apoyarse. No seas egoísta. Esa casa fue un regalo del cielo. Sería una decepción para tu abuela ver esta avaricia. Lorena, por su parte, adoptó el papel de la víctima trágica. Me llamaba llorando, sus sollozos perfectamente ensayados resonando a través del teléfono. No entiendo por qué me odias tanto, Amalia. Yo siempre te he apoyado. Rodrigo y yo teníamos tantos planes. Ahora no sé qué haremos. No es justo que a ti te caiga una casa del cielo mientras nosotros tenemos que luchar por todo. ¿Luchar por todo? ¿Ella? La mujer cuyo lujoso estilo de vida era un monumento al dinero de mis padres. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Luego vino la ofensiva coordinada. Mis tíos, primos lejanos, incluso amigos de la familia con los que no había hablado en años, comenzaron a llamarme. Todos recitaban el mismo guión, como si mi madre les hubiera enviado un memorando. Amalia, piensa en la unidad familiar. Lorena siempre ha sido más frágil, tú eres la fuerte. No dejes que una propiedad se interponga entre ustedes. Me sentía acorralada, como un animal rodeado por una manada de cazadores. La situación llegó a su punto culminante un jueves por la noche. Estaba agotada, mi paciencia hecha jirones. Entonces, recibí el mensaje de texto final. Era de mi padre. Corto, brutal y definitivo. Hemos sido muy pacientes, Amalia. Esto se acaba ahora. O acuerdas vender la casa y darle a tu hermana la mitad para su enganche, o dejas de ser bienvenida en esta familia. No más navidades, no más cumpleaños, nada. Estás fuera. Tú eliges. Miré la pantalla, las palabras brillando en la oscuridad de mi sala. Dejas de ser bienvenida. Como si alguna vez lo hubiera sido de verdad. Siempre fui la invitada incómoda, la obligación, la sombra de Lorena.
La amenaza no era perder algo que tenía, sino la confirmación de algo que siempre había sabido. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, el ultimátum de mi padre quemándome en la mente. La rabia, el dolor y una extraña sensación de claridad luchaban dentro de mí. Me habían empujado al borde del acantilado. Y se quedaron allí, esperando a que saltara. Pero mientras miraba hacia el abismo, una idea diferente comenzó a formarse en mi mente. Una idea audaz, fría y precisa como un cálculo matemático. No iba a saltar. Iba a construir un puente. Un puente que me llevaría lejos de ellos, y que ellos mismos, sin saberlo, se encargarían de quemar una vez que yo hubiera cruzado. Miré el mensaje de mi padre durante lo que pareció una eternidad. Cada palabra era un ladrillo en el muro que me había separado de mi familia durante toda mi vida. Estás fuera. Tú eliges. La elección que me ofrecían era una farsa. No era entre la casa y la familia. Era entre la sumisión total y la autopreservación. Durante 31 años, había elegido una versión diluida de la primera, esperando que si cedía lo suficiente, si me hacía lo suficientemente pequeña, finalmente me ganarían un lugar en la mesa. Pero la mesa siempre estuvo reservada para Lorena. Esa noche, sentada en la penumbra de mi sala, el Museo del Dolor abrió sus puertas en mi mente. Vi a la niña de la graduación, aplaudiendo sola entre la multitud. Vi a la joven de 25 años, sintiéndose humillada por pedir ayuda para un coche. Vi a la mujer enferma, aprendiendo que la autosuficiencia no era una virtud, sino una necesidad impuesta. Y por primera vez, la tristeza que siempre acompañaba a esos recuerdos fue reemplazada por una rabia fría y cristalina. Una rabia que no era explosiva, sino calculadora. Era la rabia de una analista financiera que ve una y otra vez cómo se desvían los recursos hacia un proyecto fallido, mientras que los activos rentables son ignorados. Lorena era el proyecto fallido. Yo era el activo rentable. Y mis padres eran los peores directores de empresa que se pudiera imaginar. El dolor seguía ahí, un eco sordo en mi pecho. El dolor por la familia que debería haber tenido, por el amor incondicional que nunca recibí de ellos. Pero esa noche, decidí que no podía seguir pagando el alquiler de mi espacio en la familia con pedazos de mi alma. El precio se había vuelto demasiado alto. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Encendí mi laptop, la luz de la pantalla iluminando mi rostro decidido. No iba a responderles. No iba a suplicar, ni a negociar, ni a llorar. Iba a actuar. Iba a usar las herramientas que mejor conocía, la lógica, la estrategia y los números. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y explotar debilidades, comenzó a trabajar a toda velocidad. Querían que vendiera la casa. Perfecto. Vendería la casa. Pero no en sus términos. No para su beneficio. Vendería la casa para construir una fortaleza tan inexpugnable que nunca más pudieran alcanzarme. ¿A quién vender? Tenía que ser alguien rápido, discreto y, sobre todo, alguien que convirtiera esta transacción en una obra de arte de la justicia poética. Y entonces, como un relámpago, un nombre apareció en mi mente. Un nombre que no había pensado en años, pero que estaba inextricablemente ligado al mundo de Lorena. Busqué en la agenda de mi antiguo celular, rezando para que el número siguiera activo. Y allí estaba. Damián Herrera. Damián había sido mi compañero en un par de clases de finanzas en la universidad. Era un par de años mayor, brillante, ambicioso y, a diferencia de muchos, siempre me había tratado con respeto, como a una igual. Habíamos perdido el contacto, pero sabía por LinkedIn que su carrera había sido meteórica. Había fundado una exitosa startup tecnológica que había sido adquirida por una fortuna. Y ahora, el destino tenía un sentido del humor retorcido. Damián Herrera era el fundador y CEO de Innovatech Solutions, la empresa de tecnología donde Lorena trabajaba como gerente de marketing. La misma empresa que, según Lorena, era el centro del universo. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. Era un plan audaz. Era arriesgado. Era perfecto. Con el corazón martillándome en el pecho, tomé mi teléfono.
No iba a llamarlo en mitad de la noche. Mi plan requería precisión, no desesperación. Escribí un correo electrónico. Corto, profesional, al punto. Asunto, oportunidad de inversión inmobiliaria, Condesa. Estimado Damián, espero que este correo te encuentre bien. Soy Amalia Rivera, fuimos compañeros en la universidad. Te escribo por una razón muy específica. He heredado una propiedad en la Condesa y estoy explorando la posibilidad de una venta privada y rápida. Dadas tus conexiones con el sector tecnológico y la ubicación estratégica de la propiedad, pensé que podría ser de tu interés o del de tu empresa. Si tienes un momento, me encantaría conversar. Saludos cordiales, Amalia. Lo leí 3 veces. Era perfecto. No revelaba nada, no sonaba desesperado. Era una propuesta de negocios. Le di a enviar y cerré la laptop. Por primera vez en 2 semanas, sentí una pizca de poder. Ellos habían dictado los términos de mi vida durante demasiado tiempo. Ahora, yo iba a escribir el siguiente capítulo. Y ellos no iban a tener ni idea del giro argumental que les esperaba. No esperaba una respuesta inmediata. Damián Herrera era el CEO de una empresa importante, su bandeja de entrada debía ser un campo de batalla. Me preparé mentalmente para esperar días, quizás incluso para ser ignorada. Sin embargo, a las 8:15 de la mañana siguiente, mientras tomaba mi primer sorbo de café, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo de Damián. Asunto, oportunidad de inversión inmobiliaria, Condesa. Hola Amalia, claro que te recuerdo. La única persona que sacaba mejores notas que yo en econometría. Tu correo es increíblemente oportuno. ¡Qué coincidencia! Justo estamos buscando expandirnos y necesitamos una pequeña oficina satélite, algo con un ambiente más creativo para el equipo de marketing. La Condesa es la ubicación ideal. ¿Estás libre para un café esta tarde? Conozco un lugar cerca de mis oficinas. Saludos, Damián. Leí el correo 2 veces, mis ojos fijos en la frase para el equipo de marketing. El equipo de Lorena. El universo no solo tenía sentido del humor, era un guionista maestro. Esa tarde, nos encontramos en una cafetería discreta en Polanco. Damián no había cambiado mucho. La misma energía enfocada, la misma mirada inteligente, pero ahora con el aura de confianza que solo el éxito masivo puede conferir. Amalia, qué gusto verte, dijo con una sonrisa genuina mientras se sentaba. Cuéntamelo todo, ¿una casa en la Condesa? Le expliqué la situación en términos puramente profesionales. Que había heredado la casa de mi abuela y que, por razones personales, prefería una venta rápida y privada en lugar de un proceso de mercado abierto. Omití el drama familiar, no quería parecer una víctima, sino una vendedora seria. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. Entiendo, dijo finalmente, y su tono cambió, volviéndose más confidencial. Y sé que probablemente hay más en esta historia de lo que me estás contando. Recuerdo cómo tu familia trataba a tu hermana en la universidad, como si fuera de la realeza. Me sonrojé, sorprendida de que lo recordara. Pero no te preocupes, no voy a preguntar. Lo que sí te voy a decir es porque tu correo me pareció una señal del destino. Se inclinó hacia adelante. Francamente, Amalia, tu hermana es un problema en la oficina. Me quedé helada. No esperaba esa honestidad brutal. Es la empleada con el rendimiento más bajo del departamento, continuó Damián, con la voz baja y directa de un CEO que resuelve problemas. Llega tarde, sus ideas son superficiales y su actitud es la de alguien a quien se le debe todo. La única razón por la que sigue en la empresa es porque tu padre es amigo de uno de los miembros de mi junta directiva. He estado buscando una solución para manejarla sin crear un conflicto político. Y tú, Amalia, acabas de entregármela en bandeja de plata. Mi mente analítica empezó a conectar los puntos. Esto era mucho mejor de lo que había imaginado. La empresa compra la casa, explicó Damián, casi pensando en voz alta. Establecemos allí la oficina satélite del equipo de marketing.
Lorena tendrá que reportarse a trabajar allí todos los días. Estará en un entorno más pequeño, bajo supervisión directa de su jefa de departamento. Sin distracciones, sin excusas. O mejora su rendimiento de forma drástica, o tendremos todas las pruebas documentadas que necesitamos para proceder con su despido de una manera que ni el amigo de tu padre en la junta pueda refutar. Me quedé sin palabras. Él no solo me estaba ayudando, yo le estaba ayudando a él. Era una simbiosis perfecta, una jugada de negocios donde ambos ganábamos. Y tú obtienes tu venta rápida, discreta y, te aseguro, a un precio justo, concluyó, mirándome directamente. Te ofrezco el valor de mercado completo, más un extra por la conveniencia. Sin comisiones de agentes, sin visitas de extraños. Un trato limpio. Hay una condición más, dije, mi voz encontrando una nueva firmeza. Quiero arrendar la planta alta de la casa. Un contrato a largo plazo. Damián arqueó una ceja, impresionado. ¿Quieres vivir encima de la oficina de tu hermana? Quiero vivir en la casa de mi abuela, corregí suavemente. Lo que tu empresa haga en la planta baja es su asunto. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Damián. Amalia Rivera. Sigues siendo la más lista de la clase. Me gusta. Es una jugada audaz. Extendió la mano sobre la mesa. Tenemos un trato. Envía los detalles de la propiedad a mi asistente. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos mañana mismo. Estrechamos la mano. El pacto estaba sellado. Al salir de la cafetería y caminar por las lujosas calles de Polanco, el dominio de Lorena, me sentí más ligera que nunca. No solo había encontrado un comprador, había encontrado un aliado. Un aliado que, sin saberlo, iba a ser el arma más devastadora en mi arsenal. Mi plan ya no era solo sobre supervivencia. Se había convertido en una obra maestra de estrategia corporativa. Al día siguiente, con la confianza que me daba el pacto con Damián, solicité una reunión urgente con la licenciada Navarro. Necesitaba moverme rápido y asegurarme de que cada paso fuera legalmente impecable. Entré a su oficina sintiéndome como una persona diferente a la que había estado allí para la lectura del testamento. Ya no era la nieta de luto, abrumada y asustada. Era una cliente con un plan. Licenciada, gracias por recibirme con tan poca antelación, comencé, sentándome frente a su escritorio. Por supuesto, Amalia, ¿en qué puedo ayudarte?, dijo con su habitual calma profesional. Le expliqué la situación sin rodeos. Le conté sobre la oferta de Damián Herrera y su empresa, Innovatech Solutions, para comprar la casa. Le expliqué el acuerdo de que yo permanecería como inquilina en la planta alta. Mientras hablaba, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de la abogada. No era una sonrisa de diversión, sino de aprobación, casi de complicidad. Suena como un plan muy bien pensado, Amalia, comentó cuando terminé. Una solución, elegante. Quiero que todo sea blindado, licenciada. No quiero dejar ni una sola grieta por la que mi familia pueda intentar colarse. Entiendo perfectamente. Se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. De hecho, tu abuela también lo entendía. Y anticipó que algo así podría pasar. Mi corazón dio un vuelco. ¿A qué se refiere? Tu abuela era una mujer muy sabia, Amalia. Y conocía a su hija y a su yerno mejor que nadie. Se levantó y caminó hacia un archivador de metal. Buscó por un momento y luego sacó un sobre grueso y amarillento, sellado con lacre. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía de mi abuela. Elodia me dejó esto junto con el testamento, explicó la licenciada Navarro, colocando el sobre el escritorio entre nosotras. Sus instrucciones fueron muy específicas: entrégale esto a Amalia solo si Beatriz y Ramiro intentan quitarle la casa o la presionan injustamente. Creo que hemos llegado a ese punto, ¿no crees? Asentí, incapaz de hablar. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro no había una, sino dos cosas. La primera era una carta. Mi querida Amalita, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque la tormenta que siempre temí ha llegado. Sé que te están presionando.
Sé que están usando el amor y la culpa como armas. No los dejes ganar. Esa casa no es solo ladrillo y cemento. Es tu independencia, es tu paz. Es el amor que ellos nunca supieron darte. Lucha por ella. Y para ayudarte a luchar, te dejo esto. Debajo de la carta había un segundo documento. Era un pagaré, fechado 10 años atrás. En él, mi padre, Ramiro Rivera, reconocía una deuda de 200,000 pesos con mi abuela Elodia. El documento estaba firmado por él y notariado. La fecha de vencimiento había pasado hacía mucho tiempo. Nunca le había pagado. Levanté la vista hacia la abogada, mis ojos llenos de lágrimas y asombro. Tu abuela me contó la historia, dijo la licenciada suavemente. Ramiro tuvo un mal negocio y estaba a punto de perderlo todo. Elodia lo salvó. Él prometió pagarle en un año. Nunca lo hizo. Elodia nunca se lo cobró, pero guardó el pagaré. Por si acaso, me dijo. Por si acaso, repetí en un susurro. Mi abuela, incluso desde la tumba, me estaba protegiendo. Exactamente, afirmó Navarro. Si tu padre se atreve a llevar esto a los tribunales, si intenta argumentar influencia indebida, o tú, incapacidad mental, sacaremos este pagaré. Un hombre que le debe una suma considerable a la testadora y que nunca pagó tendrá muy poca credibilidad argumentando que ella no estaba en su sano juicio. Es un seguro, Amalia. Un arma secreta. Sentí una oleada de fuerza recorrer mi cuerpo. Ya no estaba sola en esto. Tenía a Damián como mi aliado estratégico. Y tenía a mi abuela como mi guardiana silenciosa. Mi plan ya no era solo audaz. Ahora era a prueba de balas. Prepare los contratos, licenciada, dije, mi voz resonando con una confianza que nunca antes había sentido. Vamos a vender una casa. Con la bendición legal de la licenciada Navarro y el arma secreta de mi abuela guardada bajo llave, me sumergí de lleno en la fase final de mi plan, la negociación del contrato. Esto era mi territorio. Durante años, había analizado contratos multimillonarios para mi empresa, buscando cláusulas ocultas, optimizando términos, protegiendo los activos de mis clientes. Ahora, por primera vez, el cliente era yo. Damián fue fiel a su palabra. Sus abogados me enviaron un borrador del contrato de compraventa al día siguiente. La oferta era generosa, 16 millones de pesos, 1 millón por encima del valor de tasación, a pagarse en una sola exhibición mediante transferencia electrónica. El trato era limpio, directo, como él había prometido. Pero yo no estaba buscando un trato limpio. Estaba buscando un jaque mate a largo plazo. Durante 2 días, me encerré en mi departamento, con tazas de café y documentos legales esparcidos por toda la mesa de mi comedor. Analicé cada línea, cada palabra. La mayor parte del contrato era estándar, pero yo iba a añadirle mi propio toque, una serie de cláusulas diseñadas no solo para protegerme en el presente, sino para asegurarme el futuro. Mi primera adición fue detallar el contrato de arrendamiento de la planta alta. No sería un acuerdo verbal, sino una parte integral del contrato de venta. Especificaba un contrato de 10 años, con una renta fija muy por debajo del valor de mercado, inmune a los aumentos anuales por encima de la inflación oficial. Esto me daría una década de estabilidad económica, una década para ahorrar, invertir y construir mi propio patrimonio sin la presión de un alquiler exorbitante en la Ciudad de México. Era mi red de seguridad. La segunda adición era más sutil, pero crucial. Incluye una cláusula de uso del inmueble para la planta baja. Estipulaba que la propiedad solo podría ser utilizada como oficina corporativa para el desarrollo de actividades creativas y de marketing. Esto impedía que Damián, en un futuro, pudiera convertir la planta baja en un ruidoso centro de operaciones o, peor aún, que la revendiera a alguien que quisiera demoler la casa para construir un edificio de departamentos. Estaba protegiendo el legado físico de mi abuela. Pero la joya de la corona, mi obra maestra contractual, fue la última cláusula que redacté. La llamé el derecho de preferencia de compra y retorno garantizado. Era una pieza de ingeniería legal de la que mi abuela habría estado orgullosa. Estipulaba que, si en cualquier momento en el futuro Innovatech Solutions decidía vender la propiedad, yo,
Amalia Rivera, tendría el derecho exclusivo de comprarla primero. Y el precio no sería el del mercado en ese momento. El precio de recompra estaría fijado al precio de venta original, los 16 millones de pesos, más únicamente el ajuste acumulado por la inflación oficial del Banco de México desde la fecha de la firma. Era una jugada brillante. En una zona como la Condesa, donde la plusvalía inmobiliaria se disparaba año con año, esta cláusula era una bomba de tiempo financiera a mi favor. Significaba que, sin importar cuánto subiera el valor de la casa, yo siempre podría recuperarla por su costo real, no por su costo especulativo. Damián obtenía su oficina, yo obtenía mi seguridad, y a largo plazo, la casa siempre encontraría el camino de regreso a mí. Estaba, en esencia, vendiendo la casa sin renunciar nunca a mi derecho final sobre ella. Envié el contrato revisado a los abogados de Damián. Esperaba una larga negociación, discusiones, contraofertas. Pero la respuesta llegó en menos de 24 horas, directamente de Damián. Amalia, acabo de leer tus revisiones. Mis abogados están furiosos. Dicen que los dejaste en ridículo. Yo, por mi parte, estoy impresionado. ¿Alguna vez has considerado trabajar en fusiones y adquisiciones? Acepto todos tus términos. Envíame la versión final para firmar. Sonreí. Había ganado. 3 días después, en la notaría, firmamos los papeles. Damián en persona, yo y la licenciada Navarro. Observé cómo la tinta sellaba el acuerdo. En ese momento, la transferencia de 16 millones de pesos llegó a una cuenta de inversión que había abierto para la ocasión. Legalmente, la casa ya no era mía. Pero yo sabía la verdad. Nunca había sido más mía que en ese instante. El plan estaba completo. La trampa estaba puesta. Ahora, solo tenía que esperar a que los lobos entraran directamente en ella. Si te está gustando esta historia, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que el algoritmo muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La calma antes de la tormenta duró exactamente 48 horas. Durante 2 días, saboreé una paz que no había sentido en semanas. Ignoré las llamadas de mis padres y los mensajes de texto cargados de culpa de Lorena. Sabía que su silencio no duraría, que su paciencia se había agotado y que estaban preparando su asalto final. La convocatoria llegó el sábado por la mañana, a través de un mensaje de mi madre. Amalia, tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Es urgente. Te vemos en la casa de tu abuela a la 1 de la tarde. Y por favor, sé razonable. Esto ha ido demasiado lejos. La casa de tu abuela. Ni siquiera la llamaban tu casa. En sus mentes, ya me la habían expropiado. Acepté sin discutir. Sabía que este era el momento. Llegué a la 1 en punto. El aire en la Condesa era vibrante, lleno del bullicio de los cafés y los paseantes de fin de semana. Pero dentro de los muros del jardín de mi abuela, la atmósfera era gélida. Cuando entré, me di cuenta de que no era una conversación. Era una emboscada. En la sala, sentados en los muebles que mi abuela había amado, estaban mis padres y Lorena. Mi padre, Ramiro, en el sillón de terciopelo verde, como un rey usurpador en un trono ajeno. Mi madre, Beatriz, a su lado, con una expresión de mártir. Lorena, en un sofá, mirando sus uñas con fingida indiferencia. Pero no estaban solos. De pie, junto a la chimenea, había una mujer de unos 50 años, con un traje sastre de color rojo agresivo y una sonrisa tensa. Sostenía una carpeta de cuero. Amalia, qué bueno que llegas, dijo mi padre, su voz no dejando lugar a la discusión. Te presento a la señora Mónica Pérez. Es una de las mejores agentes inmobiliarias de la ciudad. Ha venido a hacer una evaluación de la propiedad. Y, de hecho, ya tiene un comprador interesado. Me quedé de pie en el umbral, observando la escena. La audacia era monumental. Habían traído a una extraña a mi casa, sin mi permiso, para organizar su venta a mis espaldas. No entiendo, dije con calma,
mi corazón latiendo a un ritmo controlado. No he puesto la casa en venta. Se acabaron los juegos, Amalia, espetó mi padre, levantándose. Su paciencia, siempre escasa conmigo, se había evaporado. Hemos sido increíblemente tolerantes con tu egoísmo, pero esto se acaba hoy. La señora Pérez tiene aquí los papeles. Hay una oferta en efectivo, muy generosa. Vas a firmar el contrato de venta y terminaremos con este drama de una vez por todas. Lorena, como si le hubieran dado una señal, comenzó a llorar suavemente. No puedo creer que nos hagas pasar por esto, Amalia, sollozó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es por el bien de la familia. La señora Pérez, la agente, dio un paso al frente, abriendo su carpeta. La oferta es excelente, señorita Rivera. Cierra en 15 días. El mercado está en su punto más alto, no encontrará nada mejor. Su voz era la de una vendedora profesional, ajena o indiferente al drama familiar que la rodeaba. Me quedé en silencio, mirándolos a cada uno. Mi padre, autoritario y furioso. Mi madre, la maestra de la manipulación emocional. Mi hermana, la eterna víctima. Eran una máquina perfectamente engrasada de presión psicológica. Y yo era el engranaje que, por primera vez, se negaba a girar. De hecho, dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y firme en la tensa habitación. Tienen razón. Deberíamos hablar de esto aquí. Pero hay algo muy importante que deben saber sobre la casa. Lo único que necesitamos saber es dónde firmar, gruñó mi padre, señalando los papeles en la mano de la agente. Justo en ese momento, el sonido de un motor potente y silencioso se detuvo frente a la casa. Un coche de lujo, inconfundible. A través de las ventanas de la sala, vi un Tesla Model S de color blanco perla estacionándose en la entrada. La cara de Lorena, que hasta ese momento había sido un cuadro de tristeza calculada, se transformó. La confusión reemplazó a las lágrimas. Ese es el coche del señor Herrera, susurró, más para sí misma que para los demás. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Parece que tenemos visita, dije. ¿Por qué no abrimos y averiguamos qué quiere? La trampa, por fin, se había activado. La confusión se apoderó de la habitación. Mi padre miró por la ventana, con el ceño fruncido. ¿Quién es el señor Herrera?, preguntó bruscamente, como si la llegada de un extraño fuera una afrenta personal a su plan perfectamente trazado. Es mi jefe, papá, respondió Lorena, su voz un hilo de nerviosismo. Se puso de pie, alisándose instintivamente la ropa. El CEO de Innovatech, ¿qué está haciendo aquí? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El sonido resonó en la casa con una finalidad dramática. Todos los ojos se giraron hacia mí. Yo abriré, dije, caminando hacia la puerta con una calma que no sentía del todo. Mi corazón latía con la adrenalina de un general a punto de iniciar la batalla decisiva. Abrí la pesada puerta de madera. Allí estaba Damián Herrera. No llevaba traje, sino unos vaqueros de diseñador y un suéter de cachemira. Irradiaba una autoridad relajada, el tipo de poder que no necesita ser anunciado. Amalia, hola, dijo con una sonrisa fácil, aunque vi un destello de complicidad en sus ojos. Perdona que me presente sin avisar. Solo venía a echar un vistazo a la propiedad, ¿es un mal momento? Detrás de mí, oí a Lorena jadear. Mi padre carraspeó, dando un paso al frente para tomar el control de una situación que se le escapaba de las manos. Joven, soy Ramiro Rivera, el padre de Amalia, dijo, extendiendo la mano. Este es un asunto familiar. No sé qué interés pueda tener usted aquí. Damián ignoró la mano extendida de mi padre y me miró a mí. Luego, su vista pasó por encima de mi hombro y se fijó en Lorena. Lorena, qué sorpresa verte aquí un sábado. Su tono era profesional, pero con un filo de acero. Señor Herrera, nosotros solo, balbuceó mi hermana, su rostro enrojeciendo. Fue la agente inmobiliaria, la señora Pérez, quien intentó salvar la situación, viendo una posible comisión aún más grande. Dio un paso adelante, con su sonrisa más profesional. Señor Herrera,
soy Mónica Pérez, de Bienes Raíces Premier, qué increíble coincidencia. Entiendo que está interesado en esta magnífica propiedad. De hecho, tengo aquí una oferta lista para... Damián la interrumpió, su voz suave pero con un poder que silenció a todos. Señora Pérez, creo que hay un malentendido. Se giró para mirarlos a todos, uno por uno. Su mirada se detuvo un instante más en mis padres. Yo no estoy interesado en comprar esta casa. Hizo una pausa, dejando que la esperanza floreciera en los rostros de mis padres por un segundo, solo para aplastarla con sus siguientes palabras. Yo soy el dueño. Compré esta casa hace 3 días. Si el silencio anterior había sido profundo, este era abismal. Era un silencio denso, pesado, cargado de incredulidad y shock. Podía ver los engranajes girando en las mentes de mis padres, tratando de procesar una información que simplemente no encajaba en su universo. Mi padre fue el primero en encontrar la voz. Y eso es imposible, rugió, su rostro comenzando a enrojecer. Es una mentira, esta casa le pertenece a mi hija, Amalia. Le pertenecía, corregí suavemente, dando un paso al lado para alinearme con Damián. Tiempo pasado. Tú, la vendiste, susurró Lorena, su cara un lienzo de emociones contradictorias, confusión, traición, pero sobre todo, pánico. ¿Se la vendiste, a mi jefe? Técnicamente, se la vendí a su empresa, Innovatech Solutions, aclaré, disfrutando del matiz legal. Todo perfectamente documentado. Esto es un fraude, gritó mi padre, ahora completamente rojo. Se giró hacia Damián. Usted se aprovechó de ella, la manipuló, esto es ilegal. Damián rió. No una risa burlona, sino una risa genuina, casi divertida, que pareció enfurecer aún más a mi padre. Señor Rivera, con todo respeto, ¿está usted acusándome de fraude por pagar 1 millón de pesos por encima del valor de mercado? Pagué 16 millones por esta propiedad. Si alguien fue manipulado aquí, fueron mis accionistas. Pero la ubicación y las circunstancias lo valían. Pero, nosotros teníamos un comprador, protestó la señora Pérez, su comisión desvaneciéndose ante sus ojos. Llegaron tarde, observó Damián con simpleza. Mi madre, que había estado en silencio, paralizada, finalmente encontró su voz. Era un chillido agudo, lleno de veneno. Tú lo planeaste, me acusó, señalándome con un dedo tembloroso. Y sabías que él era su jefe, hiciste esto para lastimarla, para arruinar a tu propia hermana. La miré directamente a los ojos, la calma que sentía era casi sobrenatural. No, mamá. No hice esto para arruinarla a ella. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Lo hice para salvarme a mí. La acusación de mi madre quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Pero las palabras ya no me herían. Eran el ruido de fondo de una batalla que yo ya había ganado. Mi padre, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Su mundo se basaba en el control, y lo estaba perdiendo a una velocidad vertiginosa. No me importa lo que digan, impugnaremos ese contrato, impugnaremos el testamento, usaremos a los mejores abogados, argumentaremos influencia indebida, incapacidad mental de mi suegra. Te arrastraré por los tribunales durante años, Amalia. Era la amenaza nuclear, la que había temido en mis peores pesadillas. Pero yo había venido preparada para la guerra total. Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado, una nueva figura apareció en la puerta abierta. Era la licenciada Navarro. Sostenía su portafolio de cuero y tenía una expresión de serenidad absoluta. Eso será bastante difícil, señor Rivera, dijo con voz calmada, entrando en la sala. Su presencia cambió la dinámica por completo. Ella era la ley, la autoridad neutral. Usted, espetó mi padre. Usted está confabulada con ellos. Yo estoy confabulada con la última voluntad de mi clienta, la señora Elodia Campos, respondió la abogada, sin inmutarse. Se detuvo frente a mi padre. Y ella, previendo un escenario como este, me dejó algo para usted. Abrió su portafolio y sacó una copia de un documento. No era la carta, era algo mucho más directo. Era el pagaré.
Se lo tendió a mi padre. ¿Reconoce esto, señor Rivera? Es un pagaré por 200,000 pesos que usted firmó hace 10 años. Una deuda con su suegra que, hasta donde mis registros indican, nunca fue saldada. Me pregunto qué pensaría un juez sobre la credibilidad de un hombre que intenta impugnar el testamento de su acreedora, argumentando que ella no estaba en su sano juicio. Sobre todo cuando esa deuda convenientemente se extinguiría si el testamento fuera invalidado. Mi padre miró el papel. El color desapareció de su rostro. Lo vi envejecer 10 años en 10 segundos. El hombre autoritario y rugiente se desinfló como un globo. Miró a la abogada, luego a mí, con una mezcla de odio y derrota en sus ojos. Estaba vencido. Era jaque mate. Damián, que había observado el intercambio con interés profesional, decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Se dirigió a Lorena, quien había estado observando todo con la boca abierta, como si viera una película de terror. Por cierto, Lorena, dijo Damián, su tono volviéndose el de un CEO dirigiéndose a una empleada. Ya que estás aquí, podemos aprovechar para discutir tu nuevo espacio de trabajo. Como sabes, esta casa será la nueva oficina satélite de tu equipo. Lorena palideció aún más. ¿Aquí, tengo que trabajar, aquí? Precisamente, confirmó Damián. Y tu escritorio, de hecho, estará en esta misma habitación. Señaló con la barbilla hacia el rincón que había sido el cuarto de lectura de mi abuela, el lugar más luminoso de la casa, con una hermosa ventana en arco que daba directamente a la entrada principal y al patio. Tendrás una vista excelente. Podrás ver a Amalia entrar y salir todos los días. La imagen fue demasiado para mi hermana. La idea de estar atrapada en la casa que consideraba suya por derecho, viendo cómo yo vivía mi vida en paz en el piso de arriba, la rompió. No, gritó, una mezcla de rabieta infantil y desesperación genuina. No puedes obligarme, es acoso psicológico. Es una reasignación laboral, Lorena, la corrigió Damián fríamente. Y mi empresa tiene todo el derecho de decidir dónde trabajan sus empleados. Por supuesto, si no estás cómoda, siempre puedes presentar tu renuncia. La amenaza era clara. Su trabajo, su estatus, su identidad entera, todo pendía de un hilo. Mi madre, viendo a sus dos pilares, su marido y su hija favorita, desmoronarse, se lanzó en un último y desesperado ataque hacia mí. Eres un monstruo, chilló, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Has destruido a tu familia por dinero. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí dolor, ni culpa, ni la necesidad de disculparme. Sentí lástima. Te equivocas, mamá, respondí, mi voz tranquila pero inquebrantable. El dinero no tuvo nada que ver. Esto nunca fue por la casa. Esto fue por el respeto. Un respeto que tú y papá me negaron toda la vida, y que la abuela me dio, incluso después de muerta. Hice un gesto hacia la habitación, hacia el contrato, hacia la derrota en sus rostros. Yo no destruí a esta familia. Simplemente dejé de ser el pegamento que la mantenía unida a costa de mi propia felicidad. Ustedes se rompieron solos. La licenciada Navarro se aclaró la garganta. Señor y señora Rivera, Lorena, señora Pérez. Como saben, esta es ahora una propiedad privada de Innovatex Solutions. A menos que la señorita Rivera, como inquilina legal, o el señor Herrera, como representante del propietario, los inviten a quedarse, están ustedes en situación de allanamiento. Les sugiero amablemente que se retiren. Nadie se movió. Estaban paralizados, incapaces de aceptar la magnitud de su derrota. La partida de ajedrez había terminado. Y yo, la peón que siempre sacrificaban, era la única que quedaba en pie en el tablero. Los días que siguieron a la confrontación fueron como vivir después de un terremoto. El suelo bajo mis pies se sentía extrañamente sólido. La estructura de mi vida anterior, con sus jerarquías tóxicas y sus reglas no escritas, se había derrumbado. Y en su lugar, comenzaba a construir algo nuevo. La primera semana fue de una actividad febril. Damián, fiel a su palabra, movió cielo y tierra.
Un equipo de diseñadores de interiores corporativos descendió sobre la planta baja, transformando la acogedora sala de mi abuela en un espacio de trabajo moderno y minimalista. Se instalaron escritorios de diseño, pizarras de cristal y una cafetera de espresso que parecía sacada de una revista. Fue extraño ver el santuario de mi infancia convertirse en un puesto de avanzada corporativo, pero sentía una extraña distancia, como si observara una película. La planta baja ya no era mi espacio emocional, era el tablero de juego de Damián. Mi hogar ahora estaba en el piso de arriba. El lunes siguiente, comenzó el nuevo régimen. A las 9 en punto, vi desde mi ventana cómo los coches del equipo de marketing comenzaban a llegar. Y luego, el de Lorena. Se quedó dentro de su auto durante casi 10 minutos. Pude imaginarla, respirando hondo, dándose valor para enfrentar la humillación más grande de su vida. Cuando finalmente salió, vestida con un traje impecable que parecía una armadura, caminó hacia la entrada con la cabeza en alto. Pero justo antes de entrar, sus ojos se encontraron con los míos en la ventana de arriba. No le sonreí ni hice ningún gesto. Simplemente la miré. En esa mirada, ella vio que el juego había terminado. No había más súplicas, no había más negociaciones. Solo consecuencias. La vida bajo el mismo techo fue una tortura exquisitamente diseñada para ella. Tenía que pasar por el jardín que yo cuidaba cada mañana. Oía mis pasos sobre su cabeza mientras trabajaba. En las reuniones de equipo, celebradas en lo que fue el comedor de la abuela, tenía que presentar sus ideas mediocres mientras yo, a veces, bajaba a la cocina a prepararme un té, recordándole silenciosamente mi presencia. Su rendimiento, que ya era deficiente, se fue en picada. La presión de trabajar bajo la constante vigilancia de su jefa, la humillación de su entorno y la pérdida de la red de seguridad de sus padres la dejaron expuesta. Su encanto y sus conexiones ya no eran suficientes. El trabajo requería sustancia, y Lorena era un cascarón vacío. Damián me mantenía informado. Está en su segundo aviso formal, me dijo un día, durante una de sus visitas de supervisión. Su jefa dice que está distraída, desmotivada y comete errores básicos. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, la guerra en el frente familiar continuaba, pero ahora se libraba a distancia. Mi madre intentó una última ofensiva a través de las redes sociales, publicando mensajes crípticos sobre hijas ingratas y la traición por dinero. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran los ladridos de un perro al otro lado de un muro muy alto. La llamada que selló el destino de Lorena llegó 3 meses después del enfrentamiento. Era mi madre, su voz despojada de toda su arrogancia, dejando solo un residuo de amargura. Despidieron a tu hermana, dijo, sin preámbulos. Lo siento mucho, mamá, respondí. Y, para mi sorpresa, lo sentía. No sentía placer en su caída. Sentía una profunda tristeza por la mujer que podría haber sido si no la hubieran criado en una burbuja de privilegios. No lo sientas, gritó, la rabia regresando. Esta es tu culpa, tú y tu maldita casa, el estrés de verte todos los días la destruyó. Respiré hondo, anclándome en mi nueva realidad. No, mamá. Yo no la destruí. Yo simplemente dejé de permitir que ustedes me destruyeran a mí. El rendimiento de Lorena en su trabajo era su responsabilidad, no la mía. Su vida es su responsabilidad. Colgué el teléfono. No había nada más que decir. El ídolo dorado, la estatua que mis padres habían pasado toda una vida esculpiendo y adorando, finalmente se había hecho añicos. Y se habían quedado solos, con los pedazos en las manos, sin nadie a quien culpar más que a sí mismos. La noticia del despido de Lorena se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora. La señora Carmen, mi vecina de al lado y la mejor amiga de mi abuela, me lo contó todo mientras tomábamos un café en mi patio. Beatriz y Ramiro están humillados, Amalita, dijo, con una mezcla de compasión y satisfacción. Durante años, presumieron de su exitosa hija gerente. Ahora todo el mundo sabe la verdad. Lorena tuvo que dejar su departamento en Polanco y volver a vivir con ellos. Dicen que no sale de su habitación. La caída había sido total.
Sin el trabajo, sin el estatus y sin la fuente de ingresos que le permitía mantener su fachada, Lorena se había quedado sin nada. Unas semanas después, la señora Carmen me trajo la última noticia. Están vendiendo la casa, anunció. Pusieron un letrero esta mañana. Se mudan a Querétaro. Tu madre le dijo a otra vecina que necesitan empezar de nuevo, lejos de los malos recuerdos y la gente tóxica de la ciudad. Gente tóxica. La ironía era casi poética. No se estaban mudando para empezar de nuevo. Estaban huyendo. Huyendo de las consecuencias de sus actos, huyendo de una comunidad que ahora conocía su verdadera cara, huyendo de la vergüenza de su fracaso como padres. El día de su mudanza, los observé desde mi ventana. Vi cómo cargaban cajas en un camión, sus movimientos lentos y pesados. No hubo una despedida familiar, no hubo una última llamada para intentar reconciliarse. Simplemente se fueron. Vi su coche alejarse por la calle Ámsterdam, desapareciendo entre los árboles. Y no sentí ni una pizca de tristeza. Sentí alivio. Un alivio profundo y abrumador, como si me hubieran quitado un peso de encima que había llevado durante 31 años sin darme cuenta. La familia, tal como la conocía, se había disuelto. La fractura era completa e irreparable. Pero en el silencio que dejaron atrás, encontré algo que no había tenido nunca, paz. Los meses siguientes fueron un bálsamo para mi alma. La planta baja de la casa quedó vacía después de que Damián, habiendo logrado su objetivo, trasladara al resto del equipo de marketing de vuelta a la oficina principal. Mi contrato de arrendamiento, sin embargo, seguía siendo de acero. La casa entera era para mí. Damián y yo cultivamos una amistad inesperada, basada en el respeto mutuo y un sentido del humor compartido sobre la ironía de la vida. A veces venía a tomar un café y a hablar de negocios o de la vida. Se había convertido en un aliado improbable y en un buen amigo. Poco a poco, la casa de mi abuela volvió a ser un hogar. Mi hogar. Llené los espacios vacíos con mis libros, mi música y mis plantas. Empecé a invitar a amigos a cenar, llenando las habitaciones de risas y conversaciones, borrando los fantasmas de la tensión y el conflicto. Por primera vez en mi vida, no me sentía como un satélite en la órbita de nadie. Estaba en el centro de mi propio universo. Y era un universo tranquilo, ordenado y, sobre todo, mío. Una tarde de primavera, 6 meses después del éxodo de mi familia, me encontraba en el jardín. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los jacarandas, tiñendo todo de un tono violeta. Tenía las manos cubiertas de tierra, plantando bulbos de tulipanes en el mismo lugar donde mi abuela solía plantar los suyos. El aire olía a tierra húmeda y a flores nuevas. La casa estaba en silencio, una quietud pacífica que era buena para el alma, como decía Elodia. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Amalia, dijo una voz vacilante al otro lado. Era Lorena. Sí, soy yo, respondí, mi voz neutral. Hubo un largo silencio. Pude oír su respiración. Solo quería saber si eras feliz, dijo finalmente, su voz pequeña, despojada de toda su arrogancia anterior. Pensé en mi respuesta. Pensé en la rabia, en el dolor, en la victoria. Pero nada de eso importaba ya. Soy libre, Lorena, respondí suavemente. Y eso es diferente. Es mejor. Colgó sin decir nada más. Esa noche, mientras ordenaba un viejo armario en el estudio de mi abuela, encontré una caja de sombreros que nunca antes había revisado. Dentro, debajo de un par de guantes de seda, había un pequeño cofre de madera. Lo abrí. Estaba lleno de cartas, docenas de ellas, atadas con una cinta de raso. Todas estaban dirigidas a mí, pero ninguna había sido enviada. Tomé una al azar. La caligrafía de mi abuela llenaba la página. Mi querida Amalita, leí. Hoy te he visto observar cómo le compraban a tu hermana ese vestido caro para su fiesta, mientras tú usabas el tuyo del año pasado. Veo cómo apagan tu luz para que la de ella brille más, y se me rompe el corazón. Pero también veo el fuego dentro de ti, esa llama que intentan extinguir.
No se ha ido, mi niña, solo está oculta. Un día, tendrás la oportunidad de dejarla arder con fuerza. Cuando llegue ese día, no dudes. No sientas culpa. La mejor venganza no es el rencor, es un contrato bien redactado. Toma lo que es tuyo y construye la vida que mereces. Todo mi amor, tu abuela. La carta estaba fechada 5 años atrás. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Ella lo había sabido todo el tiempo. Había estado planeando mi salvación incluso entonces. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana. El jardín, lleno de promesas de nuevas flores, esperaba afuera. Había honrado su memoria. No me había vengado, me había liberado. Había tomado lo que era mío y estaba construyendo la vida que merecía. El jardín de mi familia había sido un lugar donde solo se permitía florecer a un tipo de flor. Todo lo demás era arrancado de raíz. Pero ahora, en mi propio jardín, en mi propia vida, yo estaba creciendo libre, salvaje y fuerte. Y finalmente, estaba floreciendo. ¿Fui demasiado lejos? ¿O hice lo que tenía que hacer para proteger mi futuro y el legado de mi abuela? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Me encantaría leer sus perspectivas. Si disfrutaron de esta historia y quieren más contenido sobre cómo enfrentar la manipulación familiar con estrategia y no con gritos, por favor, denle un like a este video. Suscríbanse al canal y compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si de verdad están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.